muchachos, ahora lo que vamos a hacer es algunos ejercicios donde vamos a aplicar las propiedades que hemos visto en la congruencia de triángulos. Veamos algunos ejercicios. Problema número 1 nos dice lo siguiente: calcular BF si AC es igual a 36. Entonces vamos a colocar ese dato, que AC vale 36. Ahora, si tú observas, tenemos un triángulo rectángulo ABC. Entonces vamos a utilizar una de las propiedades antes mencionadas, la de la mediana. Para eso vamos a ubicar el punto medio de la hipotenusa AC, que sería, digamos, el punto M. Si es punto medio, estos dos segmentos son iguales. Si todo vale 36, ¿cuánto vale cada uno? 18. Si nosotros unimos el vértice donde se genera el ángulo de 90 con el punto medio, ese segmento se llama mediana. ¿Y cuánto valdría? Recuerda, estos segmentos eran iguales. Es decir, AM, MC y BM eran lo mismo. Sería también 18. Ahora, observa este triangulito que hemos formado. Lados iguales, ángulos iguales. Si él es beta, el ángulo en esta posición es beta. Ahora vamos a calcular el ángulo en el punto M. Beta más beta, 2 beta. Ahora observa el triángulo MBF. ¿Qué se tiene? Ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto, BF que nos pedían calcular, ¿cuánto vale? 18. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 1. Muy bien, vamos al ejercicio número 2 que nos dice lo siguiente: calcular X más Y. Tenemos el siguiente gráfico. Si tú observas, tenemos ángulos iguales, por lo tanto, OP, este segmento sería la bisectriz. ¿Por qué? Porque está cortando a un ángulo en medidas iguales. Por lo tanto, ¿qué se cumple? Cuando se escoge un punto de la mediatriz y se traza alturas, ¿cómo son esas alturas? Iguales. Es decir, 7 es igual a la y sobre 2. El 2 pasa a multiplicar y y valdría 7 por 2, 14. Ya tenemos el primer valor. Ya tenemos el valor de y, que es 14. Ahora, al trazar las alturas, estos dos segmentos, ¿cómo son también? También son iguales. Por lo tanto, 4x más 8 es igual a ¿cuánto? A 20. 4x es igual. El 8 pasa a restar a 20 y nos quedaría 12. El 4 pasa a dividir a 12. 12 sobre 4 nos daría 3. Por lo tanto, x vale 3. Respuesta. Nos piden x más y. 3 más 14, 17. Esa sería la solución. Ejercicio número 3. Calcular x. Si tú observas el gráfico, M es punto medio de AB. N es punto medio de BC. Estamos uniendo los puntos medios, mediana o base media. ¿Qué relación tiene MN, que vale x menos 6, con AC, que mide x menos 3? ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente: que este segmento MN es igual a AC dividido sobre 2. MN vale x menos 6. AC vale x menos 3 dividido sobre 2. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a cada uno de estos términos. 2 por x, 2x. Menos 2 por 6 es 2. Y esto es igual a x menos 3. El 12 pasa a sumar al... Ahora, el x va a pasar a restar a 2x y el 12 va a pasar a la derecha a sumar. Quedaría 12x menos x igual a 12 menos 3. 2x menos x es x. 12 menos 3 sería 9. Por lo tanto, la respuesta es 9. Ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Calcular el segmento PQ. Si AB vale 8 y BC vale 15. Nos piden calcular PQ, X. AB vale 8. BC, ¿cuánto mide? Mide 15. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos en primer lugar que encontrar AC, el cual le vamos a llamar M. Pintamos nuestro triángulo, donde los catetos son 8 y 15 respectivamente. Entonces aplicamos Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa M? M al cuadrado es igual a
15 al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. 15 por 15 es 225, más 8 por 8 64. 225 más 64, 289, igual a m al cuadrado. Raíz cuadrada, m es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es raíz cuadrada de 289? Es 17. Por lo tanto, m vale 17. ¿Y por qué es importante encontrar ese segmento AC? Porque si tú observas, al dibujar desde un punto de nuestra bisectriz, porque es bisectriz el segmento AP, ángulos iguales. Al trazar las alturas, ¿cómo son? Son iguales. La altura PF. Y no solo eso, sino también los segmentos que forman dichas alturas, AC con AF, ¿cómo son? También son iguales. Si AC mide 17, AF ¿cuánto tiene que medir? También 17. Pero AB vale 8. ¿Cuánto mide? Entonces, ¿cuánto sería BF? Sería 9. Entonces, si tú observas, se está formando un rectángulo. BQPF. Lados opuestos son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X es 9. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? Si AB vale 12, calcule MN. Como observas el gráfico, vamos a ir completando los datos. AB vale 12, nos piden el segmento MN, X. Si tú observas, M es punto medio de BC, P es punto medio de AC. El segmento de M hasta la letra P sería base media. Si él es 12, ¿cuánto sería el segmento desde M hasta la letra P? Sería su mitad, sería 6. Ahora, si tú observas, estos dos segmentos AB y el segmento de M hasta la letra P son paralelos. Si son paralelos, si este ángulo vale tita, ¿cuánto vale este ángulo? También vale tita, por ser paralelos estos dos segmentos. Voy a pintar el triángulo de vértices P, de letra M y de letra N. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Ángulos iguales, por lo tanto, lados iguales. X vale 6 por ser un triángulo isósceles. Problema número 6. ¿Qué nos dice? Si MN es mediatriz de AC y NC vale 10, calcule el segmento AB. ¿Qué es una mediatriz? Una mediatriz es una recta, que es MN, que parte en la mitad a uno de los lados formando un ángulo de 90. Es decir, M es punto medio. Estos segmentos son iguales. AM y MC son iguales. Ahora, nos dice que el segmento de N hasta C es 10. Y AB es lo que me piden calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar una propiedad importante con la mediatriz. Cuando se escoge un punto de la mediatriz y lo unes con los extremos de la base, por ejemplo, N, C, ya está. Solo faltaría unir N con A. Entonces, ¿qué es que cumple? Que este triángulo, el triángulo que estamos formando de color rojo ANC es isósceles. ¿Eso qué significa? Lados iguales. Si NC vale 10, AN vale 10. Y ángulos iguales. En el punto A, en el color azul, en el ángulo de color azul también sería alfa. Alfa más alfa, ¿cuánto nos da? Mira, para calcular el ángulo en el vértice en el punto N. Alfa más alfa, 2 alfa. La suma de dos ángulos internos nos da un externo. Tú observas el triángulo ABN, ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Vale 10. Esa sería la respuesta del ejercicio. Como has observado, los ejemplos no son tan difíciles. Hemos aplicado las propiedades de la bisectriz, de la mediana, de la mediatriz. Espero que hayas entendido. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.